Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión, un programa del Sindicato de Educadores del Departamento de Risaralda, SER. Bienvenidos a este resumen de las actividades que se han venido desarrollando durante esta semana del mes de septiembre, después de haber concluido la Semana de los Derechos Humanos. Pues seguimos hablando de lo que vienen haciendo el Sindicato de Educadores del Departamento de Risaralda y de la educación. Así pues que bienvenidos a su programa Conexión. Después de haber realizado una reunión entre el secretario de Educación del Departamento de Risaralda y las directivas del Sindicato de Educadores del Departamento de Risaralda, se llegó a un acuerdo de estar desarrollando la Junta Departamental de Educación cada mes. Allí pues se evaluarán los temas que conciernen a la educación en el Departamento de Risaralda. Ante la necesidad de hacerle conocer al secretario de Educación Departamental, Alberto Henao, los requerimientos necesarios para brindar a los estudiantes una mejor calidad de educación, se logró promover que cada mes se convoque la Junta Departamental de Educación. Primero saludar a toda nuestra audiencia, a los maestros y maestras, a la comunidad educativa que nos ven en este programa de televisión. Decirles que la organización sindical viene estando pendiente de la problemática educativa y en el día de ayer tuvimos una reunión con el secretario de Educación del departamento, el doctor Alberto Henao, donde trabajamos dos temas fundamentales. Uno, la necesidad de que la Junta Departamental de Educación funcione y sea convocada mensualmente, porque es la Junta Departamental de Educación quien define la política pública para la educación en el departamento. También se expuso la nueva evaluación que se les hará a los docentes para mejorar la calidad de vida, mejorar su escalafón educativo, la cual se realizará en el mes de noviembre. Reclamamos un seguimiento a la convocatoria que el Gobierno Nacional ha hecho para la evaluación diagnóstica formativa para los maestros de los 78, que en el mes de noviembre se estará aplicando esta evaluación y aspiramos que 40.000 maestros que no han podido ascender entre el año 2010 y 2014 puedan ascender en el escalafón y se pueda mejorar su reubicación salarial. Falta más presupuesto para la educación indígena e invertir en los planteles educativos y la alimentación de los estudiantes. La problemática que hoy tiene el magisterio en torno a la educación indígena, en torno a la capacitación y profesionalización del magisterio, las garantías para que los restaurantes escolares donde se brinda la alimentación a los niños del departamento sea una alimentación de calidad y que sea nutritiva y que ayude a que la calidad de la educación mejore y se garantice el funcionamiento del restaurante escolar, pues es también una petición que está haciendo el Sindicato de Educadores a la Secretaría de Educación del departamento. Cerca de 6 millones de pesos fueron invertidos en un colegio de Santa Rosa, donde se empezó a implementar huelleros para controlar la entrada y salida de los docentes. Pero hay un tema que nos ocupó mayor tiempo y es una denuncia que estamos haciendo en el día de hoy, porque en una institución del municipio de Santa Rosa, la rectora del colegio Francisco José de Caldas, en el ánimo de controlar la entrada y salida de los docentes de la institución, decidió comprar un dactilógrafo para que los maestros registren su huella a la entrada y salida. Nosotros esto lo consideramos, y así se lo expresamos al secretario de Educación, es una violación a los derechos que tenemos los educadores y que por lo tanto reclamamos que ese control policivo que hoy se está haciendo desde la institución educativa Francisco José de Caldas se suspenda transitoriamente porque se está violando normatividad del Ministerio de Educación Nacional con respecto a el control y vigilancia. El control y vigilancia de los maestros no se hace a través de los huelleros, de los dactilógrafos, se hace a través de la responsabilidad que tiene el rector y los coordinadores para que
se garantice la normalidad académica y se garantice la normalidad laboral. El Sindicato de Educadores SER denuncia que estos dineros pudieron ser invertidos en las instalaciones educativas, en el mejoramiento de las aulas de clase o la dotación de equipos y no en atacar y violentar los derechos de los educadores. Y sigue moviéndose la filial de Dos Quebradas del Sindicato de Educadores del Departamento de Risaralda, pues allí su presidenta y toda su junta directiva desarrollaron actividades en la Semana de los Derechos Humanos también y del profesor sindicalizado. Entre las actividades que realizó el Sindicato de Educadores SER, los docentes del municipio de Dos Quebradas participaron en la Semana de la Paz y de los Derechos Humanos y en el plantón que se realizó a las afueras de Cosmité. Bueno, en este momento la filial viene cumpliendo pues con las orientaciones desde el sindicato y desde FECODE, que son las tareas propuestas desde allí. Acabamos de terminar una semana donde la junta directiva trabajamos frente a lo que fue el plantón el día 9 de septiembre frente a Cosmité. Los maestros de Dos Quebradas acudimos a esa cita que era tan importante y además el Día del Maestro Sindicalizado que se realizó el 11 de septiembre con dos jornadas, una en el UCI Tejada y la otra en el Sindicato de Educadores de Risaralda, donde se celebró la primera asamblea pedagógica del municipio. Además de estas actividades, se celebró el Día del Maestro Sindicalizado, un logro obtenido por los docentes hace 12 años y hacen de Risaralda el primer departamento en festejar el 11 de septiembre como Día del Maestro Sindicalizado. El departamento de Risaralda, afortunadamente, pues con las luchas que se han venido librando, hemos logrado conseguir arrebatarle a las tres administraciones este día tan importante para nosotros, los maestros sindicalizados, y pues disfrutamos de ese día. Igual decirles que es tan importante porque pues se hace el acto académico y en la tarde pues se disfruta de una tarde recreativa y lúdica patrocinada por Confamiliar. Entre otras actividades realizadas por los docentes de Dos Quebradas que se realizaron, estas dejaron resultados positivos. 12 años venimos haciendo este trabajo y pues me parece que lo más importante de rescatar y el espíritu del Día del Maestro Sindicalizado que no podemos dejar morir es la academia en la mañana, porque pues siempre tenemos, este año por ejemplo estuvimos trabajando Escuela Territorio de Paz en las distintas reuniones académicas, aunque el municipio de Dos Quebradas, en el UCI Tejada con los maestros trabajamos con el abogado Joanny López Quintero, quien nos dio grandes noticias frente a lo que se ha conseguido en la parte jurídica para los maestros. Y aquí en el sindicato trabajamos sobre lo que fue la primera jornada pedagógica, asamblea pedagógica del CEID, un grupo de maestros jóvenes, inquietos, que les gusta la investigación, que pues realmente que a todos nos deberíamos de estar en el cuento de la pedagogía, de la investigación, porque ese es nuestro quehacer diario. Entre las actividades que está realizando la filial Dos Quebradas se encuentra el seguimiento de la jornada única, donde se afirma, jornada única sí, pero no así. Bueno, quiero también comentarles que acabamos de terminar de firmar el pliego municipal de peticiones conforme a la ley y ahora que se viene lo del seguimiento, pues ¿qué le digo frente a esto? Ya de antemano tenemos dificultades porque lo que se hizo en esta comisión, en el pliego, ya se vienen incumpliendo mucho de lo que se habló allí. Sobre la jornada única se habló, pues el sindicato dice jornada única sí, pero no así. Tenemos que tener claro que lo que habla la Ley General de Educación, que entre otras cosas está cumpliendo 20 años de lo que hace que salió, habla de una jornada única lúdica, donde el muchacho a las 12 del día se va a almorzar en el restaurante escolar, que entre otras cosas me parece que apenas se está implementando esto y que no es el mejor. Entonces saldría a artes, a música, a deporte, pero resulta que ahora la jornada única que nos habla Gina Parodi es más de lo mismo, es seguir estudiando ciencias, español y matemáticas, y creemos que pues se viene implementando en dos instituciones, pero hay que hacerle un seguimiento a esto, que de verdad esté dando el resultado que se espera, y yo creo que es un ensayo que en un año nos dirá si es funcional, si no es funcional.
Y en esa Semana de los Derechos Humanos realizado por el Sindicato de Educadores del Departamento de Risaralda, pues está el movimiento feminista, donde ellas han dicho que las mujeres han sido una de las que deben de ser reparadas porque han sido violentadas durante mucho tiempo. Así pues que esta es la nota que les preparamos. La Ruta Pacífica de las Mujeres es un movimiento feminista que trabaja en contra de la violación de los derechos de las mujeres en el conflicto armado en Colombia, exponiendo los efectos de la guerra en la vida de las mujeres. Bueno, la Ruta Pacífica es un movimiento de mujeres en contra de la guerra. Iniciamos en 1996, ya prácticamente 20 años de trabajo. Tenemos 9 regionales en el país, una de ellas es la regional Risaralda, y trabajamos pues con algunos municipios de Caldas, y bueno, precisamente ayer estamos haciendo pues una alianza también de expansión para trabajar en el departamento del Quindío. Es un movimiento de mujeres pacifista, feminista, que procura la ética de la no violencia y un modelo pues de sociedad antimilitarista. Eso tiene varias implicaciones, y es que desde el comienzo, desde 1995 y 96, nos planteamos como mujeres de este país apoyar cualquier iniciativa que tuviera que ver con la tramitación política y negociada de los conflictos, y puntualmente con una voz de las mujeres para aportar a la tramitación política y negociada del conflicto armado colombiano. Donde se exige los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la reconstrucción de la memoria histórica individual y colectiva para la no repetición. Después de casi 20 años, a partir del 2012, cuando se anuncia oficialmente el proceso de negociación de las FARC-EP con el gobierno nacional en La Habana, bueno, inicialmente en Oslo y posteriormente en La Habana, digamos que la ruta se activa como movimiento social de mujeres y emprendemos un trabajo muy fuerte de lo que nosotras denominamos incidencia política, precisamente para que en el proceso de negociación, en cada uno de los puntos del acuerdo general, de los 6 puntos, las mujeres tengamos voz, pero también tengamos voto. Tenemos un acuerdo con el resto de movimientos de mujeres del país, que nosotras queremos ser pactantes y no pactadas, porque la construcción de la paz no es una paz desde los guerreros hacia el resto de la sociedad, sino que la sociedad civil en general, y en este caso el movimiento de mujeres, tiene mucho que aportar, que decir y que decidir sobre lo que va a pasar con este proceso de negociación. El sexo femenino tiene mucho por aportar en las negociaciones que se están llevando a cabo en La Habana, Cuba, expone Liliana Andrea Salamanca. Como movimiento de mujeres trabajamos, como lo decía hace un momento, el tema de la tramitación política y negociada de los conflictos. Uno de ellos es el conflicto armado. La violencia contra las mujeres es precisamente la violencia física, psicológica, sexual y económica. Son formas y manifestaciones del conflicto, de cómo se tramitan los conflictos en la sociedad, en este caso de cómo se tramitan los conflictos tanto en lo público como en lo privado. Sabemos que la violencia contra la mujer es un asunto de carácter público y político, así se dé en espacios privados. De alguna manera trabajamos desde el feminismo, donde consideramos que lo privado también es político, y donde las violencias contra las mujeres ejercidas dentro de su ámbito familiar, dentro de su ámbito laboral, dentro de su ámbito educativo, el tema de negar la posibilidad a que se desarrollen como ciudadanas, como sujetos políticos, como mujeres emprendedoras, también autónomas y libres en términos de su economía, son formas de violencia a la cual también le apostamos una tramitación política y negociada, y en ese sentido consideramos que es un tema de reivindicar básicamente los derechos humanos de las mujeres. Entre la búsqueda de reparar las víctimas de la violencia, no solo se encuentran los mártires del conflicto armado, también están siendo maltratadas en los hogares. El pasado 11 de septiembre se desarrolló la asamblea pedagógica en el municipio de Dos Quebradas. Allí esta filial viene desarrollando un sinnúmero de actividades donde se recolectan las ideas de los docentes. Entre los departamentos más avanzados en las asambleas departamentales se encuentra Caldas, pues ellos ya están realizando en todos los municipios las asambleas pedagógicas y tienen las propuestas listas para el próximo Congreso Pedagógico Nacional. El viernes anterior, el 11 de septiembre, en el marco del Día del Maestro Sindicalizado, tuvimos una jornada pedagógica que tenía como propósito conformar los círculos pedagógicos, que es una de las metodologías para ir configurando procesos de trabajo investigativo y pedagógico hacia la Asamblea Departamental y hacia el tercer Congreso Pedagógico Nacional. Lo que buscan los docentes de Dos Quebradas y Risaralda es nivelarse con los demás departamentos.
Para este encuentro habíamos hecho la convocatoria de 2 maestros por institución, o sea, mientras en la jornada general del Día del Maestro Sindicalizado, digamos donde asisten todos los maestros, paralelo a ello realizamos el taller. La convocatoria inicial estaba para 2 maestros por cada una de las instituciones educativas de Dos Quebradas, pues algunos no se registraron, entonces se completó el grupo de trabajo con maestros de las mismas instituciones, entonces algunos se presentaron 2, 3, 4 maestros por institución. El CEIT Dos Quebradas inició sesiones de manera regular en el año 2014, contando con el apoyo de la filial de Dos Quebradas. Bueno, sí, en el encuentro nosotros tuvimos pues como base el trabajar con lo que fue el proyecto educativo y pedagógico alternativo, es este libro que maneja también el CEI Nacional, y también digamos a partir de unas disposiciones que tienen de la revista Educación y Cultura. En esta revista pues es la que nosotros digamos que trabajamos en todo lo que es la parte pedagógica y digamos que la parte investigativa también en cuanto a nuestro trabajo en el CEI. Entre la asamblea se dieron a conocer algunas herramientas que pocos maestros del municipio conocían, en el caso de la revista educativa que tiene edición cada 2 meses. La revista Educación y Cultura sale de manera bimestral, ya están en la número 110 y pues digamos que ese es un acceso que tenemos nosotros como maestros en este momento para llegar a lo que de alguna manera se está trabajando en la actualidad. En la pasada visita del presidente de FECODE, Luis Gruber, pues él hizo unas denuncias muy graves que tienen que ver con amenazas a los profesores, no solamente amenazas de grupos al margen de la ley, sino también de alumnos y padres de familia. Ante las problemáticas que viven los docentes con la salud, se suman las amenazas a las que son víctimas varios docentes en todo el país, a causa del microtráfico en las afueras de los colegios, pues cuando un docente trata de corregir este acto delictivo, dialogando con el joven, solo recibe como respuesta una amenaza. Ahí se cruzan varias cosas, sí, dentro de esa es el microtráfico, pero también es la extorsión de quienes tienen prácticas en bandas organizadas y toman en el maestro un mecanismo para ellos autofinanciarse. Anteriormente extorsionaban al ganadero, al industrial, al potentado. Hoy en los pequeños poblados están extorsionando a Raimundo y todo el mundo, y dentro de Raimundo y todo el mundo están los maestros y maestras de Colombia. La falta de compromiso de algunos padres de familia en los diferentes departamentos ha generado que la venta de estupefacientes aumente entre los jóvenes de Colombia. Las cifras son aparentemente pequeñas, pero para el sueldo de un maestro son grandes. Hay maestros que tienen extorsiones de 100.000 pesos, pero hay maestros que tienen extorsiones de 500.000 pesos. El problema es que eso tienen que pagarlo mensualmente, tienen que hacer cola para pagarlo. Pero está el temor que ni siquiera quieren decírselo a los dirigentes sindicales, porque dicen, es que yo aquí tengo mi casita, mi familia, y no quiero decirles a ustedes porque ustedes arman la bulla, entonces me toca irme corriendo. Entonces el maestro dice, prefiero pagar para seguir viviendo. La denuncia la realizó el líder sindical en el marco de la Semana y de los Derechos Humanos, donde se hizo homenaje a los cerca de 80 docentes asesinados en los últimos 30 años en el departamento de Risaralda. Bueno, en los últimos 20 años han perdido la vida por crímenes 1.060 maestros en Colombia. Este año llevamos 6 maestros asesinados, pero el número de amenazados sobrepasa los 7.000 maestros. Pero el problema hoy no es la amenaza, el problema hoy es la extorsión, de la cual vienen siendo víctimas los maestros de Colombia. Extorsión que se focalizó en un primer momento en Córdoba, pero hoy se regó como la verdolaga en playa por toda la geografía nacional. Pero también decirles que el tema de la extorsión también está atravesado por la situación que viven los maestros por el microtráfico, que también se convierte en otro escenario que pone en peligro la vida de los maestros y maestras de este país. Es un tema hoy difundido por la prensa, conocido por la prensa y por el gobierno, pero también decir que el escenario de la escuela tiene unos requerimientos que pasan más allá solo de la responsabilidad del maestro. El recurso humano que requiere la escuela no solo son docentes,
pero también el recurso humano que requieren nuestros niños son los que trabajan la conducta, los que modelan formación integral, que son los psicólogos, los psicoorientadores, los trabajadores sociales, los sociólogos, que hay un déficit grandísimo en el país. FECODE ha reclamado el número suficiente, pero por razones económicas no lo han nombrado, y eso le está costando vida a nuestros jóvenes, está costando embarazos precoces a nuestras niñas, está costando el tema del matoneo. O sea, el costo social es muy alto y yo pienso que esa economía no la puede seguir haciendo el Estado. Los pasados 9, 10 y 11 del mes de septiembre se desarrolló el encuentro departamental de docentes indígenas con la participación de 173 maestros de sectores como Pueblo Rico, al igual que Marsella y Mistrató. Esto se desarrolló en la comunidad indígena Santa Rita, pues las cámaras de conexión estuvieron hablando con cada uno de sus representantes. En el segundo encuentro departamental de docentes indígenas se marcaron actividades a realizar en este segundo semestre y para el inicio del próximo año, entre ellos el tema de los docentes que están contratados provisionalmente en esta comunidad indígena. Bueno, los días 9, 10 y 11 de septiembre nos reunimos en la comunidad indígena de Santa Rita, del corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico. Aproximadamente 173 docentes indígenas del departamento, con participación de las comunidades de Mistrató, Pueblo Rico, Marsella, Guática, Belén de Umbría y Pereira, a analizar, a debatir el tema de la educación indígena propia y hablar sobre el decreto 1335, que es el que define el nombramiento de los docentes indígenas que en este momento se encuentran en provisionalidad. Y el día 11, pues como todos conocen, nosotros tradicionalmente conmemoramos el Día del Maestro Sindicalizado, pues fue ya más una reunión de fiesta y alegría. El 11 de septiembre se realizó en dicha comunidad el Día del Maestro Sindicalizado con los 173 docentes indígenas. Bueno, la educación indígena es una educación diferencial, puesto que tiene que ver con los pueblos indígenas y desde allí pues su cosmogonía, su cosmovisión, sus usos y costumbres, las formas tradicionales pues son totalmente distintas a la población mayoritaria, como nosotros llamamos. Desde allí pues se analiza un poco la implementación de este sistema educativo indígena propio y su construcción, porque pues esto tiene algunos componentes muy diferentes a la educación tradicional, como son el currículo indígena propio y el proyecto comunitario indígena. Entonces, esos fueron algunos de los temas que allí se tocaron. Con el nombre de Construyendo Nuestra Educación Propia, el Sindicato de Educadores de Risaralda SER, en el segundo encuentro de docentes indígenas, se proyecta para que en un futuro la educación de estas comunidades sea administrada por ellos. Bueno, conclusiones de la asamblea, pues varias, entre las cuales pues tenemos que el sistema educativo indígena propio en el departamento de Risaralda, digamos, va avanzado en un 80%, donde a través de este sistema educativo indígena propio lo que se busca es que las comunidades indígenas, sobre todo las de Mistrató y Pueblo Rico, a futuro puedan administrar su propia educación, administrar sus propios recursos. Otra de las conclusiones es que nos adelantamos por las vías jurídicas, adelantar los procesos que tienen que ver con el nombramiento de los docentes indígenas que tienen este derecho dentro del marco del decreto 1335. Y digamos que una tercera conclusión es que los docentes indígenas en su propia asamblea oficialmente declaran cada año hacer su propia asamblea desde su cosmovisión, su cosmogonía, y desde sus usos y costumbres. Tradicionalmente en Risaralda no existía este espacio propiamente para los indígenas, porque era una celebración que se hacía en conjunto con los grupos, con los docentes mestizos. O sea que esto es un avance, porque ya los compañeros indígenas docentes
se pueden reunir a hacer esta celebración. Aparte, esto no significa una división, sino una concepción diferencial por ser pueblos indígenas. Y continuando cada 8 días con los representantes de las filiales de los municipios del departamento de Risaralda y con algunos de la capital risaraldense, pues hoy les dejamos otros de los presidentes o miembros de las juntas filiales del Sindicato de Educadores del departamento de Risaralda. ¿Cómo está su municipio? ¿Cómo ha sido el trato de los profesores versus la administración actual? Pues la CELI ha sido un municipio muy consecuente con la lucha, con la organización sindical, siempre hemos tenido el respaldo de cada uno de ellos, muy contentos con las actividades que viene desarrollando el Sindicato de Educadores y creo que no hemos tenido ningún inconveniente en el municipio. ¿Cómo ha sido el trabajo suyo en esta administración? Bastante dispendioso, pero afortunadamente hemos logrado hacer las cosas bien. ¿Y qué se va para terminar el año, cómo cierra? Pues cerramos con un balance muy positivo. Creo que lo que pasó en el paro nacional pues fue unos avances muy significativos para la organización. Esperamos pues que sigamos avanzando y creo que fue un año muy positivo para todos nosotros. ¿Cómo está su zona? ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Ha habido inconvenientes? Un poquitico sobre ese balance. Bueno, somos una zona muy organizada, contamos con una presidencia, contamos con algunos recursos que aunque pocos los hemos sabido distribuir. Los maestros de Cuba son maestros comprometidos, al igual que los directivos. No hemos encontrado tampoco mucha resistencia de parte de los compañeros directivos. Cada uno de nosotros pues tenemos una conciencia y la conciencia es luchar por los derechos, aunque claro, los problemas son los mismos, las mayores quejas que tienen que ver con sobre todo con el servicio de salud que presta la entidad prestadora de salud del magisterio, que es Cosmite. Bueno, ¿y los profesores están bien con estas nuevas reglamentaciones? ¿Qué piensa usted? Bueno, al principio hubo un descontento, sobre todo por el desconocimiento de los acuerdos que se hicieron con el paro nacional de los meses anteriores. Ese desacuerdo sobre todo con los compañeros del 1278, pero poco a poco hemos ido entendiendo los procesos que vienen ahora, sobre todo en el cambio de la evaluación de competencias por la evaluación diagnóstica y formativa, que consideramos nosotros que ha sido un gran avance. Se tiene que seguir luchando. Las conquistas de los trabajadores de la educación, en este caso los maestros, no son conquistas que se hacen de la noche a la mañana, son aproximadamente desde que existe FECODE hasta ahora hemos realizado 30 grandes paros a nivel nacional. De esos 30 grandes paros, un estatuto docente en el año 79 que se le arrebató prácticamente al que era entonces ministro de Educación, Luis Carlos Galán Sarmiento, y muchas otras conquistas que se hicieron a nivel de eso, que hemos hecho los compañeros del 2277, pero que seguimos en la lucha ahora con los nuevos docentes y que tenemos que estar allí. O sea, conscientes, en pie de lucha, haciendo las cosas como nos ha mandado a hacer y sobre todo teniendo esa conciencia de clase. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Conexión, un programa del Sindicato de Educadores del Departamento de Risaralda con la dirección del magíster Didier Valencia, quien es el presidente del Sindicato de Educadores del Departamento de Risaralda, y la coordinación de Fernando Arias. A todos los esperamos dentro de 8 días aquí en Conexión, un programa del Sindicato de Educadores del Departamento de Risaralda, SER.